Hola, buenos días. Ya en breve vamos a empezar la transmisión con Jonathan, es nuestro invitado especial del día de hoy para hablar de ocultismo. Espero que se esté escuchando bien. Vamos a tratar de hablar en un tono alto y fuerte, que se entienda, que lo disfruten. Es que te tenía en la cabeza, Jonathan, Perdón, hago la corrección, es con David, aunque Jonathan también es un gran colaborador del entrevistado en todas estas cosas, entonces Jonathan también aplica, ¿cierto? Eso es su mano derecha. Igual Jonathan nos está acompañando el día de hoy, te puedes asomar a la cámara, Jonathan. Vale. Hola, buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas y a todas las personas que nos están sintonizando por stream. Lisa, voy con cámara. Buenos días, les habla Johanna Castillo y les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Funky Yoga, un programa de desarrollo transpersonal. En la mesa de trabajo nos acompaña David Niño Trujillo, quien es muy joven, cuenta con tan solo 27 años de edad, pero tiene un gran camino recorrido en cuanto al estudio y el saber de las ciencias ocultas. David ha cursado 8 semestres de licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad de La Sabana. Actualmente cursa 4º semestre de licenciatura en Educación Especial en la Universidad Pedagógica Nacional. Ha ejercido la docencia en la Fraternidad Rosa Cruz de Colombia durante 5 años. Allí ha construido un modelo de formación hermética con base en la literatura de Israel Rojas Romero, modelo pedagógico que funciona actualmente en este lugar. De manera empírica, se ha preparado junto con su hermano Jonathan Parra en los estudios de hermetismo. Como fruto de esta dinámica han surgido 4 libros de magia o de filosofía hermética. Esta construcción intelectual, es decir, las obras literarias, fundamenta la institución que junto a su hermano ideó, la cual es una sede de la orden Astrum Argentum, fundada por Aleister Crowley en 1907. Esta sede se conoce como Logia. Bien. Ya más adelante también igualmente hablaremos de las 4 obras literarias que son un resultado intelectual de los estudios que estos muchachos han hecho. Adicionalmente es uno de los gestores del grupo de estudio hermético de la Universidad Pedagógica Nacional. Ya tendremos tiempo de hablar con David. Por el momento los dejo con Mr. Crowley de Ozzy Osbourne. Además esta pista es muy pertinente ya que este personaje, puntualmente a Mr. Crowley, hablaremos más adelante. No se despeguen, ya volvemos, bienvenidos. ¿Cómo vamos, bien? Bien. Sí, traduce a los pies de la montaña. Siempre hay una que otra inconsistencia aquí. ¿Tienes una estrella en la mano? No. Jonathan, ¿te me haces un par dentro de mi backpack? Hay una carterita azul, ¿me la permites? Esa. Gracias. O sea, porque te lo diga que no se les pone ronca acá en esta emisora, Claro. en este programa. Es muy interesante cómo Crowley permeó muchas obras de rock. Sí. Como inspirador, sí. Unos lo tienen por Dios, por gran maestro, otros por demonio. Brujo de todos. Sí, como se llama. Listo. Bien. Le vamos a dar a esto medio minuto, 30 segundos más, ¿listo? Y entramos. ¿Listo, vamos? Sí. Magia es una palabra tabú, inclusive en la sociedad moderna. Por definición, la magia es el arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Proviene del latín maya, derivada a su vez de la palabra griega mageia, que significa cualidad sobrenatural.
también tiene una raíz del antiguo persa magush, que probablemente tiene una raíz proto-indoeuropea, mag, ser capaz o tener la capacidad de. Y es aquí donde a mí personalmente, Joana, me llama fuertemente la atención este término, ya que desde esta antiquísima palabra proto-indoeuropea de mediados y finales del tercer milenio antes de Cristo se produjo también el sánscrito maya, que significa ilusión, irrealidad, engaño, fraude, truco, hechicería, brujería. Y se menciona por primera vez en el Rig Veda, uno de los textos más antiguos de la India. Ya hemos dicho antes en otros programas que data aproximadamente en mediados del segundo milenio antes de Cristo. La magia, desde su definición más arcaica, es disidente o se aleja del concepto racional que afirmaría que el universo estaría gobernado exclusivamente por las leyes naturales o materiales conocidas o por conocer y habitando solo por la materia. Esta magia arcaica, como un criterio inherente de dualidad espíritu y materia, dio origen al pensamiento mágico y en el entorno de las primeras civilizaciones a dos clasificaciones evolutivas de la magia, históricamente llamadas magia natural y magias no naturales o filosofías ocultas. Definimos la magia natural como todos los fenómenos naturales observables en los cuales interviniera o estuviera presente la materia aunque fueran inexplicables. De hecho, un gran físico, Gaspar Scott, titulaba sus tratados de física como magia acústica y magia óptica, salida de la fenomenología física no explicable científicamente en su tiempo. Magia puede ser cuando el hombre descubrió por primera vez el fuego, eso es magia natural. Ahora bien, la magia no natural y que nos atañe el día de hoy se define como la idea de establecer un contacto o relación con cualquier tipo de entidad espiritual o mecanismo sobrenatural, contactos de relación como la invocación, evocación, adivinación, numerología o las cábalas. Otra clasificación subjetiva y arcaica establecería las entidades y mecanismos sobrenaturales. David, bienvenido a la mesa de trabajo de Funky Yoga. Muchísimas gracias, un saludo a todos los oyentes de Funky Yoga y pues muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a usted por haber aceptado esta invitación, por venirnos a hablar de todos los conocimientos, de toda esa básicamente intelectualidad que usted ha generado a través de todos estos años con el estudio de la hermética y del ocultismo. David, antes que nada me gustaría que usted nos cuente cómo fue su acercamiento. Usted es un hombre de 27 años, relativamente todavía joven para tener tanta sabiduría. ¿Cómo fue el acercamiento suyo a las ciencias ocultas o a la hermética? Bueno, pues yo comencé leyendo libros porque me atraía bastante este tema debido a experiencias que tuve que son intransferibles, son experiencias que no le podía explicar a otra persona, son experiencias similares a las que se obtiene cuando uno medita, cuando uno hace estos ejercicios espirituales. Y ese tipo de experiencias me punzaban por dentro de una manera inclusive dolorosa, muy dolorosa. Entonces un día, a raíz de eventos inclusive, sí, no sé si puedo decirlo acá, pero así fue como comencé. No, claro, usted puede decir todo lo que quiera acá, para eso es su espacio. Vale. En algún momento consumí unas sustancias alucinógenas y debido a esta experiencia algo me se despertó, como que un velo que me cubría se quitó y comencé a sentir muchísimo las energías de los seres. Y sin saber qué me pasaba, sin saber qué era lo que tenía, sin saber qué era lo que me estaba ocurriendo, mi psique estaba dolorida, ¿sí? Y tratando de encontrarle respuesta a ese dolor, me vi sumergido en una cantidad de literaturas y de libros, tratando de explicarme a mí mismo qué era lo que me sucedía. Entonces comencé a indagar desde diferentes perspectivas y empecé a encontrarle respuesta a ese tipo de eventos psíquicos que primero yo me imaginaba que me estaba volviendo loco, absolutamente Es normal, es normal. porque es que estaba sucediendo en mi mente cosas que los demás no podían ver.
y a raíz de ese evento en que nadie podía ver lo que me pasaba, pues yo alcancé a sentirme bastante loco, solo en el mundo y pues nada, sin explicación. Mi único refugio fueron los escritos que comenzaron a decirme que ese tipo de locuras que yo estaba viviendo eran normales para un proceso espiritual. ¿A qué edad le pasó a usted eso? Fue exactamente a los 19 años. Bueno, yo le cuento alguna experiencia también personal mía y más o menos yo creo que todas las personas que la vida nos ha traído por esta senda de una u otra forma sobre la adolescencia, si es que no se despierta antes durante la temprana niñez, es normal que a uno le pase esto, ¿no? Cuando estaba como para tomar este camino, porque a mí también entre los 9 y entre los 17 años me ocurrieron cosas de esa índole. De hecho, mi madre en algún momento pensó en llevarme al psiquiatra y a consultas psicológicas porque pensaba que había algo mal en mi cabeza también, ¿no? Son experiencias que uno tiene que en ese momento uno no puede dar explicación alguna de esto. David, me llama mucho la atención que cuando yo estaba estudiando sobre este tema, porque además tiene un contenido filosófico muy fuerte en el fondo, más allá, digamos, del morbo que todos le ponemos al hecho de que la magia, que el brujo, que la hechicera, los rituales satánicos, que el diablo, en fin. La magia es asociada con el ocultismo. Realmente yo entendí que la magia deja de serlo cuando conocemos las causas de la misma magia, cuando deja de sorprendernos. ¿Cómo usted haría ese clic o esa unión entre ocultismo? A mí me gustaría que nos explicara qué es ocultismo. Bueno, lo que yo entiendo por ocultismo desde lo que he estudiado, desde lo que he podido investigar y lo que he escrito, es que es un conocimiento sobre el ser humano que en algún momento fue ocultado, se ocultó. Y hay que retomar, para explicar este concepto, a la Santísima Inquisición. La Iglesia Católica se ve completamente fundamental en ese concepto. Entonces, todos conocemos las grandes hazañas de la Inquisición persiguiendo brujas y cazando hechiceros, ¿no? Totalmente. Entonces, partiendo de esa experiencia de que existía un conocimiento que alguien quería desaparecer de esta tierra occidental, comenzaron a ocultarse ciertas cosas, a perseguirse y quemarse en ciertos libros. A ese tipo de literatura, a ese tipo de conocimiento, a ese tipo de estudios sobre ese conocimiento que la Iglesia persiguió, es a lo que se le conoce con el nombre de ocultismo. Claro, sencillamente porque esta ciencia y todo este conocimiento estuvo guardado, alejado de la luz, ¿no? Totalmente. Hay algo bien interesante porque después de que esto estuvo oculto sobre el siglo XVII, empezaron a salir muchas obras literarias y un boom muy explosivo con algunos autores muy importantes. Y cuéntenos cómo fue ese boom. No le quiero quitar a usted ese tema de ninguna manera, que seguro usted lo domina mejor que yo. Bueno, lo que tengo entendido, luego de siglo XVII, más o menos, un sujeto Paracelso, Francis Barret, Cornelio Agripa, entre otros sujetos de esa época, comenzaron a producir un material intelectual, a producir libros y dejar literatura como maestros enseñando este conocimiento, aun cuando era perseguido por la Iglesia Católica, ¿no? Que la Inquisición pues fue abolida tiempo después. Entonces comenzaron a producirse ciertas obras de las cuales se fueron leyendo, estudiando más personajes, hasta llegar a hace 100 años más exactamente, 1885-75, se funda la Sociedad Teosófica, nace Aleister Crowley, y en esa época, entre finales de 1800, principios de 1900, nacen una gran cantidad de personas que aseguran haber observado un mundo espiritual. Y no solamente lo aseguraron, sino que además lo argumentaron.
Entonces construyeron una gran cantidad de literatura académica. En 1836, más o menos, tengo entendido, es abolida la Inquisición, ¿no? Se abolió 2 veces. Una primera vez la quitaron y luego, no, que sí, que hay que La quitarla. otra vez Sí. y hasta que finalmente la abolieron. ¿Verdad? Luego fue posible que toda esta literatura comenzara a circular y que el conocimiento que estaba oculto pues comenzara a dispersarse y a desocultarse un poco, ¿no? Y pues se explica un poco, tal vez mágicamente, por qué nacieron tantas personas asesinas justo después de haber sido abolida la Inquisición, tratando de impulsar todo este tipo de conocimiento. Entre los grandes personajes viene Elifas y Elizabeth, ¿no? Bueno, sí, cuéntenos quién es Elifas Levi, porque yo en principio dentro de mi infinita ignorancia pensé que tenía orígenes judíos. Obviamente por el apellido me lleva mucho me transporta mucho a una persona de origen sionista, ¿no? ¿Quién era Elifas Levi? Bueno, se tiene entendido que su nombre es Luis Alfonso Constant y su nombre traducido al hebreo, era un gran cabalista, pues resultó en Elifas Levi Sapir, que es su seudónimo para las obras que escribió. Una de sus más importantes obras, publicada en 1856, pocos años luego de la Inquisición, se llama Dogma y Ritual de la Alma. Hay que entender también que Elifas Levi perteneció a la Iglesia Católica, un abad, tenía su propia abadía y fue bibliotecario del Vaticano. Nada más y nada menos, ¿no? Nada más y nada menos, sí. Entonces, entre todos sus estudios y su literatura, imagino que habrá encontrado cosas que le permitieron construir otra perspectiva de lo espiritual, que es a lo que le apunta pues el ocultismo. Bueno, partiendo de ahí es donde tengo entendido que nació todo este movimiento hermético, ¿no? ¿Qué es la filosofía hermética? ¿Qué habla de la hermética? Bueno, Hermes, un gran filósofo, pensador egipcio, todo lo que tenga que ver con el hermetismo se remonta absolutamente a Egipto. Hermes Tot es el dios de la magia, o lo pintaron como el dios de la magia a tal filósofo, y plantea algo que en Egipto se conoce como Heka. Heka es la palabra egipcia para referirse a la magia, que tiene que ver, su significado podemos conocerlo con el dominio de las energías naturales. Entonces la filosofía hermética tiene que ver con todos estos escritos sobre energías sutiles que no se perciben con los 5 sentidos materiales, podríamos decirlo, y que son fundamentales en la vida humana. Luego, la filosofía hermética es magia, entendiendo magia como el dominio de las energías naturales. Magia como el dominio de las energías naturales. Eso es bien interesante porque generalmente confundimos la magia solamente encasillándola en magia negra, ¿no? Últimamente hemos sido muy conscientes de que la magia blanca la podemos practicar por todos, porque todos tenemos esa chispita allí dentro de nosotros, ¿no? Todos podemos hacer magia en el día a día y de diferentes formas. De hecho, estas cacerías de brujas que hizo la Inquisición, la Santísima Inquisición, era generalmente de mujeres que eran muy inocentes y que se dedicaban mucho al herbolario, ¿no? No eran personas que en realidad estuvieran haciendo pactos con Satán y cosas así. La magia, o la filosofía hermética, pues ese concepto se construye desde la academia para tratar un poco de desvelar todo ese conocimiento oculto y presentarlo al público, a todos nosotros, como algo normal, por decirlo así, como algo que pertenece también a este mundo, con algo que de pronto, si es contracultural a Occidente, es precisamente por las concepciones religiosas que tenemos en Occidente, no por ninguna otra razón. Entonces, como filosofía hermética, puede ser un conocimiento que es viable de ser estudiado por las academias acá en Occidente, ¿no? Pues uno de los fundamentos de la filosofía hermética en el dominio de las energías tiene que ver mucho con los sentimientos y con los pensamientos, con estudiar, observar, regular, transformar
la mente y el corazón, siendo que son los instrumentos de la magia. De ahí es lo que tú decías ahorita, de que todos tenemos el potencial para hacer magia. ¿Sí? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué pasa con eso? Se supone que tendríamos que generar un proceso de desarrollo espiritual que está absolutamente vinculado desde cualquier perspectiva, budismo, hinduismo, la que sea, con el entrenamiento de lo que pienso y de lo que siento. Observar todo el tiempo qué pienso respecto de, qué siento respecto de, y con el tiempo y la práctica, algo mágico pareciera suceder en el ser humano. De hecho, yo pienso hoy que todos los días nos están haciendo cosas mágicas, pero el ruido, entre comillas, todo lo que nos rodea, no nos deja percibir lo sutil de ese contacto mágico, ¿no? Magia puede ser que usted quiera subirse en un ascensor y vaya muy de afán, y justamente cuando usted llegue, el ascensor que regularmente es muy demorado, se abre frente a usted para quitarle un poquito más ese afán, ¿no? Eso es magia, eso es magia. Pero la gente regularmente no lo percibe, justamente porque no tienen esa sutileza y esa conciencia. Eso se va generando poco a poco. Además que yo creo que la meditación es una buena herramienta, ¿no? Y para eso. Es un gran ejemplo de lo que es magia, entendiéndola desde lo que venimos construyendo. Pocas veces en Occidente se estimula la meditación, pero bueno, hablando de magia, inclusive acá en Occidente, y tomando a la Iglesia Católica, que es el fundamento espiritual de Occidente, al menos acá, una misa es una magia absoluta. Claro, no puede es un ritual. Es todo un ritual, Sí, inclusive sí. con los propósitos que tú hagas una misa puede ser también una magia negra. ¿Una misa negra? Pero totalmente. Entonces, Sí. el hecho de uno sorprenderse o asustarse porque alguien está haciendo un ritual que no pertenece a las concepciones católicas, entonces lo que digamos desde ahí con algo negro, no, está haciendo exactamente lo mismo, solo que bajo otras concepciones, otras interpretaciones de la misma cosa, del mundo espiritual. David, justamente yo estoy muy agradecida con la Universidad Distrital por haber abierto este espacio y darme la oportunidad de poder transmitir a las personas que se nos quieran pegar y nos quieran escuchar, para abrirles un poquito más el pensamiento, sacarlos de una u otra forma. Y ustedes, ¿verdad?, que me están escuchando, no lo ofendan porque lo digo de buena fe, abrirnos un poquito más el pensamiento y sacarnos de la ignorancia, ¿no? Todo lo que no esté estereotipado, todo lo que no esté encuadrado, encasillado dentro de los propios conceptos con los cuales a nosotros nos criaron, o la sociedad nos ha impuesto, o la religión que estamos profesando nos haya delimitado. Todo eso que se sale es sencillamente malo, no está bien, es negro, ¿no? Y hay que desconceptualizar todo eso. Hay que poder, estamos en la obligación de abrir un poco más el pensamiento. De hecho, toda esta revolución en la sociedad moderna, con tantas comunicaciones, con tanto bombardeo de información por internet, redes sociales, en fin, nos está haciendo un llamado, ¿no? Nos está tocando a la puerta para abrirnos un poquito más a ver otras perspectivas de la vida y de la espiritualidad, por supuesto. David, ¿quién fue Madame Blavatsky? Madame Blavatsky, desde lo que hemos venido construyendo, desde lo que podríamos mirar con una perspectiva de la historia, se supone ser el fundamento de toda la academia esotérica, aun cuando desde el siglo XVII, incluso el siglo XVI, 1500 algo, comienzan a producirse obras literarias como Paracelso, a las cuales ella recurre para estudiar, incluso muchísimo tiempo antes. Esta señora comenzó a viajar por diferentes lugares del mundo tratando de estudiar las religiones más importantes del mundo para diseñar una estructura intelectual que le permitiera al ser humano comprender la relación que existe entre cada una de las grandes religiones. Y pues claramente a algo llegó ella. Comenzó a producir material en función de enseñarle a los seres humanos que existía una dimensión espiritual que podía verse desde el judaísmo, desde el cristianismo, desde el hinduismo, desde el budismo, pero que era la misma dimensión espiritual, solo que vista desde ópticas distintas. Global. Totalmente.
Entonces, ese pareciera ser uno de los grandes éxitos de ella, el haberle brindado a Occidente la oportunidad de tener allá en su biblioteca una interpretación de todas las religiones guiadas de manera intelectual para el estudio académico. Entonces, ¿usted cree que sería pertinente que si alguien está entrando con estas dudas sobre su camino espiritual, pudiera leer a Amal Blavatsky y poder empezar a sacar sus propias conclusiones, David? Pero totalmente. Si a mí me preguntan, bueno, ¿qué leo y eso? Vaya a leer a Amal Blavatsky, lea algo de teosofía, sus grandes discípulos también son excelentes, tienen obras fascinantes como Peter, bueno, que fue teósofo, no directamente es un discípulo, pero sí a mi vez también es una teósofa muy importante, para que le brinde al sujeto, al ser humano, nos brinde a nosotros diferentes maneras de comprender lo espiritual. Pienso que para cuando uno está caminando y tratando de encontrar su propio camino espiritual, lo que primero tenemos que tener claro es que no hay un solo camino espiritual, hay muchos caminos espirituales, muchas perspectivas para ver lo espiritual. Y ya que la teosofía se encargó de estudiar diversas perspectivas para hilarlas, a ver en qué se relacionaban, pues resulta una obra literaria bastante interesante cuando uno quiere buscar qué camino seguir, ¿no? Por supuesto. Aquí seguramente las personas estarán preguntando, ¿este programa se llama Funky Yoga? ¿Y qué tiene que ver esto con yoga? Pues señoras y señores, les traigo un datito porque David les va a documentar sobre una anécdota a nivel histórico muy importante con un gran maestro indio conocido como Krishnamurti. Él fue, la aparición de esta figura, de este maestro, fue importante para generar una divergencia entre lo que era la escuela teosófica y la escuela antroposófica. David, ¿cómo fue esto? Vale. La discípula de Blavatsky, Annie Besant, un gran amigo que fue Lee Peter, Charles Lee Peter, vieron cuando era niño a Krishnamurti y en toda esta filosofía hermética se supone que aparte de los 5 sentidos materiales, carnales, existen sentidos espirituales que resultan en una habilidad interesante que se obtiene al estudiar estos conocimientos. Y por medio de esos sentidos espirituales, Lee Peter específicamente vio a Krishnamurti como un sujeto en su aura, ¿sí? en su energía, una energía especial, una energía que irradiaba de una manera en como otras energías no irradiaban. Y a raíz de eso comenzó tal vez a profesarlo como un nuevo maestro de la humanidad. Entonces esa manera de haberlo llevado al público como un nuevo maestro, tal vez no le gustó a todas las personas y no todas las personas lo admitieron como el nuevo maestro o el maestro superior inclusive dentro de ese movimiento teosófico. Uno de estos pues, fue el alemán Rudolf Steiner. La sección de Alemania de la sociedad teosófica entró un poco como en crisis, en choque con esta idea de querer que admitieran a Krishnamurti como un nuevo maestro de la humanidad, como el maestro el más alto tal vez. Y a raíz de esa idea, de esa tal vez imposición por Peter y Besant del nuevo maestro, se separa la sección alemana de la sociedad teosófica con cerca de 2.500 miembros, algo así, y se divide, construyendo Rudolf Steiner, teniendo la oportunidad, porque pues era un gran académico, una gran preparación, y las personas pues le entendían y le comprendían su conocimiento. Entonces tuvo la oportunidad de fundar un movimiento nuevo con esa sección separada llamada antroposofía, ¿no? Con unos principios similares a los de la teosofía, fundamentados también en el pensamiento, en la educación del pensamiento y en llevarle al ser humano una perspectiva de lo espiritual desde sus ideas, desde sus construcciones. Un nuevo movimiento nace a partir de ese choque de ideas, lo cual pues es benéfico, ¿no? Si se mira desde ese lado, porque
Entonces ya no solo estaba la teosofía con toda su literatura, sino que también le permite abrir la puerta a otras maneras de concebir lo espiritual, donde pues, tal vez Krishnamurti no es el centro o el foco de las cosas. Eso también es importante. El lema entonces se supone ser el mayor éxito de Aleister Crowley en su filosofía. El lema es una palabra griega que traduce voluntad y es tomada de un sujeto llamado Francois Rabelais, que estuvo en la cima de la literatura francesa en el siglo XVI, 1500, algo así. Y tiene un libro que se llama Gargantúa y otro que se llama Pantagruel, que eran dos gigantes. En ese libro existe la palabra telema en una abadía. Esa abadía era la abadía de Telema y la frase de esos telemitas era que cada uno tenía el derecho de hacer lo que a cada uno se le diera la gana. ¿Sí? Cada uno hacía lo que quería, porque el argumento del libro de Francois Rabelais decía que aquel que hacía lo que quería, que aquel que se levantaba cuando quería, que comía cuando quería, que hacía las cosas que siempre quería, pues siempre estaría feliz, ¿no? Y que de eso se trataba la abadía, y que nunca entraría en choque con los deseos de los demás de una u otra manera, ¿sí? Francois Rabelais. Entonces, ese libro se convierte en algo muy importante, esa idea para Aleister Crowley, de donde parte para fundamentar toda una filosofía esotérica, donde el lema es haz tu voluntad. Y esa es la explicación del telema, hacer la voluntad de uno. Pero luego uno comenzaría a pensar y a reflexionar sobre eso, y cuando todos hacemos lo que queremos, pues de una manera u otra resulta absurdo, es una incoherencia absoluta y terminaríamos en unos problemas extraordinarios, ¿no? Entonces, ahí es donde iba David, porque en teoría si a mí me provoca ir a robar, me provoca ir a matar, me provoca ir a violar, y yo soy feliz con eso, pues entonces ¿cómo manejamos la situación si es que por ende, o de por sí, los seres humanos tenemos la tendencia per se a estar en comunidad, aglutinados, y si no tenemos unas reglas mínimas, sino haz lo que te dé la gana, ¿cómo es eso? claro, entonces ahí vamos a explicarlo ya no desde lo que se concibe como algo general, sino ya profundizando en los estudios de Aleister Crowley, uno se da cuenta de que su idea es hacer lo que uno quiere luego de un desarrollo espiritual, no antes. Hacerlo antes sería pues la locura de la que estamos hablando. ¿Por qué razón? Porque, como tú lo decías ahorita, se supone que nosotros estamos, o el camino esotérico nos lleva a servirle a una divinidad, a conectarnos con algo que está detrás de todo algo superior, algo que es superior en teoría. Y partiendo de que la conexión con ese algo superior existe, entonces de ahí se surge, nace el derecho para hacer lo que uno quiere, porque se supone que los deseos míos cambian, tal vez se ennoblezcan o no, según el camino de cada quien. Lo que sí es real, pues es que se concibe, no es una idea, que hay una conexión con una voluntad superior que nos dirige, que nos lleva por un camino u por otro, según esos deseos. Entonces Aleister Crowley no desconocía que hubiese una forma superior, ¿no? O sí. Pero de ninguna manera. Uno de sus grandes postulados es que uno debe encontrar su santo ángel guardián. Así le decía él al yo superior, a esa conciencia superior, a ese gran ser que está por allá detrás. Él conceptualizó eso como el santo ángel guardián. Y todo su trabajo, todos sus mecanismos de desarrollo, todas sus prácticas espirituales, tienen una última finalidad, y es alcanzar la conexión con ese santo ángel guardián, con esa concepción de un ser superior, de una conciencia superior. Si estamos hablando de ese concepto, podemos entonces inferir que Aleister Crowley obviamente tuvo o aportó dentro de su filosofía, dentro de su tratado, como se le quiera llamar, un gran ingrediente de la doctrina cristiana, ¿no? Estamos hablando de que además también se basó en la perspectiva de Ignacio de Loyola para su escepticismo, es porque él tuvo de todas formas orígenes y formaciones de tipo cristiano, ¿no?
infancia de él estuvo muy permeada por la Iglesia Católica porque sus padres pertenecían a una iglesia con unos principios católicos realmente fuertes. Y él creció toda la vida como tratando de salir de esas concepciones cristianas, aun cuando, o católicas tal vez, aun cuando su obra inclusive pues refleja que ha tomado de ella también muchas cosas, ¿no? Como la palabra ángel, nada más. Ángel es una palabra absolutamente de esa mirada espiritual, de lo católico, cristiano. Y es además muy anecdótico, David, porque en la Biblia, básicamente en el Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos del 9 al 14, se le hace una amonestación a los buenos cristianos contra las costumbres paganas. Además que ahí invitan a que el pueblo de Dios, estamos extractando los versículos, esto no es literal como lo dice la Biblia, estoy extractando para que sea un poco más entendible, hablando de que en una época estas seguidores paganos hacían sacrificios de su primogénito o su primogénita a un dios llamado Moloch, lo quemaban vivo. Entonces, obviamente es escandaloso entrar a ver cómo alguien quemaba a su hijo primogénito en nombre de una divinidad, en nombre de un dios. Pero lo que no somos conscientes es que a lo largo de la humanidad estos actos barbáricos han sido el día a día, ¿no? Al principio cuando éramos hordas y tribus, pues donde no había ni Dios ni ley, y lo que habían eran actos barbáricos todo el tiempo. Entonces, muy seguramente cuando ritualizamos algunos de estos actos barbáricos nos sigue pareciendo algo extremadamente escandaloso. Ahora bien, David, ¿qué clase de rituales proponía Aleister Crowley o no proponía rituales en estos libros, digamos, en estos tratados de magia que él sacó? Habían cosas especiales. Yo creo que todos allá detrás de los micrófonos, todos los oyentes, estamos muy ansiosos de saber si el caballero en cuestión proponía esta serie de prácticas para la elevación, digamos, del espíritu, ¿no? Sí, absolutamente. Aleister Crowley fue una de las personas que más amó los rituales. Podía pasar horas, tal vez, escribiéndolos, construyéndolos, escuchándolos, ¿no? De su propio ser para transcribirlos. Y claramente toda su obra está permeada por una gran cantidad de ritos, ceremonias, con finalidades particulares, cada una de ellas siempre en función de ese crecimiento y desarrollo espiritual, donde Egipto, se remonta mucho a Egipto, y se para desde esa mirada, de ese panteón egipcio, para construir la mayor cantidad de sus rituales, de su obra, totalmente. Entonces, no mira en la filosofía hermética, precisamente, en toda esa mirada esotérica, y Egipto es el fundamento de todo, es como la cuna de la magia. Claramente hay perspectivas y otras miradas, no obstante, Egipto es un fundamento, es como un pilar absoluto desde donde se paran todos los grandes escritores de ocultismo para reforzar sus teorías y tomar ideas desde ahí. Aleister Crowley se para en ese lugar para construir no solamente sus rituales, sino toda una gran cosmovisión sobre un mundo espiritual. Dioses principales en su filosofía griega son Nut, una de las diosas egipcias, Hadid, que también pertenece a esa rama egipcia. Bueno, en fin, una de las especialidades de sus rituales que podríamos citar en estos momentos es el asumir o la asunción de las formas divinas. Él utilizaba mucho la imaginación para los rituales, hay que usar mucho la imaginación para convertirse de alguna manera en las divinidades que quería llamar o invocar, ya sean egipcias, romanas, griegas, las que sean. Pero él proponía que uno debería de visualizarse como el dios todo, el dios de la magia egipcia, como ese pájaro, que es un pájaro con un pico larguísimo, imaginarse uno con ese cabello
pájaro, y luego de imaginarlo, sentirlo muy profundamente hasta llegar a asumirlo de una manera que tal vez no podríamos llegar a explicar de manera intelectual, y pues es como una meditación que cuando uno está en un estado de meditación, para los que lo hemos hecho, uno alcanza un estado de conciencia que nadie más alrededor percibe, pero que para uno es absolutamente notable. Envolvente, claro. Entonces, estos rituales se trataban de asumir los roles muchas veces de las deidades egipcias, ¿no? Sí. Hablan también de que dentro de los rituales propuestos por Aleister Crowley había prácticas sexuales grupales. Sí, ahí es donde viene una de las los grandes puntos por los que fue cuestionado y juzgado, ¿no? Habría que mirar también el contexto. Fue hace 100 años, ¿no? Hace 100 años la Iglesia Católica todavía tenía un gran poder sobre las cosas y estaba creciendo esta mirada esotérica. Nosotros pensamos desde una perspectiva muy personal que fue como Friedrich Nietzsche a la hora de llegar a destruir las concepciones filosóficas de Dios, como esa gran frase de Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, ¿sí? Aleister Crowley tenía que ser juzgado de esa manera por diferentes cosas, ¿no? Para construir lo que construyó y demostrar que era coherente con sus ideas. Lo sexual, él pareciera ser una de las primeras personas, si no es que fue la primera persona que occidentalizó las prácticas tántricas aquí en esta parte del mundo, y debido a ello que es tan contracultural con las concepciones religiosas de Occidente, pues tenía que ser absolutamente juzgado. Él decía que uno a través de lo sexual, con ese planteamiento tántrico, pues lo sexual es puro, es sagrado y es una conexión directa con esa entidad superior. Si lo miramos desde el lado católico, desde Occidente, pues eso es un pecado, y decir que Dios está ahí en esa cosa tan pecaminosa, pues es donde habría que quemar a este man, porque eso no se dice de esa manera, ¿sí? Entonces como que claramente tenía que ser juzgado por sus ideas sexuales, y exploró de muchas maneras ritos donde se mezclaban los fluidos sexuales con la sangre y las cosas, tratando de construir su propia realidad, su propio destino. Decía que había un gran poder detrás de esa semilla de vida, y uno pues podría reflexionar que la semilla en el mundo tiene un gran poder. Bien. Muy buena su explicación, David, con respecto al tema. Hoy nos vamos a saltar el tercer corte musical porque considero que el tema que viene es muy interesante. Obviamente, yo espero que sea tema de otro programa acá en Funky Yoga. Y quisiera que nos explicara muy a grosso modo de qué se trata la filosofía Rosacruz. ¿Quiénes son los Rosacruces, David? Bueno, los Rosacruces son otra escuela de filosofía hermética, que se supone nace también, al menos académicamente, en los documentos que se han encontrado en el siglo XVII, con un sujeto llamado Joan Valentín Andrade. Escribió 3 manuscritos fundamentales, de los cuales han parado muchos grandes escritores de cultismo de Rosacruces. La fama fraternitatis, la confesio fraternitatis y las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz. Pues Christian Rosenkreuz, desde esa mirada, es un personaje, tal vez un filósofo, un maestro, del cual comenzó a viajar por el mundo, por Egipto, por Persia, reuniendo ciertos aprendizajes, y cuando volvió a Occidente fundó una fraternidad, la fraternidad Rosacruz, para difundir estas ideas que había consumido desde otros escenarios, ¿no? Entonces vemos que siempre Oriente ha estado como fundamentando todas las prácticas esotéricas de Occidente. ¿Cuál es básicamente el punto álgido o lo que diferencia la filosofía Rosacruz de otras filosofías diferentes? ¿Qué la hace diferente? Vale, la magia. Tenemos presente que todas las escuelas, todas las filosofías herméticas y las escuelas de hermetismo, por lo mismo que son hermetismo, están vinculadas a Egipto y a la magia. Entonces son escuelas de magia. La Rosacruz, la masonería, el martinismo, el telemanismo, todas son escuelas de magia. Y lo que las diferencia es la manera en cómo usan la magia. Por ejemplo, Aleister Crowley, en su filosofía, que también fue un gran Rosacruz, Aleister Crowley, él impulsa una mirada de la magia como
si fuese una especie de darwinismo, la ley del más fuerte, es decir, el más sabio, el más fuerte espiritualmente, debe estar siempre por encima. Él lo dice así muy claramente, la ley del más fuerte. Mientras que el rosacrucismo, por ejemplo, impulsa que hay que utilizar el pensamiento, los sentimientos, la magia como tal, en función del bienestar de los demás, en función del amor hacia todos los seres y la compasión por las almas. Entonces, podríamos mirarlo desde ese lado. La gran diferencia entre las escuelas y el rosacrucismo en especial es que el corazón, el chakra del corazón, estas filosofías conocidas los 7 chakras, como las rosas. Se conecta todo, todas se conectan. Las rosas de los rosacruces que hay que hacer florecer sobre el cuerpo. Entonces, la rosa del medio, la cuarta rosa, el chakra Anahata, se supone ser el fundamento de toda la magia rosacruz. Es desde ahí desde donde se emana la energía, donde se reciben ciertas impresiones y donde se mantiene la conciencia. Uno en la meditación puede ver que puede sostener la conciencia en los diferentes centros electromagnéticos del cuerpo. Un rosacruz, estudiante del rosacrucismo, debería sostener la conciencia todo el tiempo en el Anahata. El chakra del corazón. Usted habló hace un momento de los masones. La logia masona también, obviamente, y desprendiendo todo este conocimiento del hermetismo, podríamos afirmar que los masones también tienen su fundamentación filosófica desde las escuelas herméticas, ¿no? Pero totalmente. Siendo una escuela hermética, viene también los grandes historiadores de la masonería dicen que tiene un principio egipcio absoluto, ¿no? Masón viene de constructor, como de obrero, de ruso, podríamos decir coloquialmente, pero tiene que ver con construir, con tener un mazo en la mano para darle a una piedra y moldear masón. ¿Y qué es lo que construye? ¿Qué es lo que forma? El templo de Salomón, que es la historia pues, de la masonería. ¿Qué se alude a mi propio ser? A moldearme a mí mismo, a construirme a mí mismo. Entonces, masón es constructor de sí mismo. Y también pues, toda una gran bagaje de hermetismo en cuanto a que los rituales, como tal, fundamentan todo su sistema mágico, ¿no? Pues, bien, David. David, una conclusión importante para los oyentes sobre el tema que acabamos de hablar, ¿cuál es entonces? Bueno, yo pensaría que hay muchos caminos espirituales, ¿vale? Entonces, a modo de conclusión, podríamos decir que cuando de cosas espirituales se trata, primero que todo, nadie tiene la verdad absoluta. Ninguna escuela, ningún escritor, ninguna perspectiva, porque todas son perspectivas. Luego, se trataría de que si me llama la atención en la cuestión espiritual, buscar lo espiritual para mí, mi propio camino, construir mi propio camino, sería una gran conclusión, ¿no? Ver que hay muchas maneras para caminar sobre lo espiritual, donde el esoterismo, la filosofía hermética, te brinda otras alternativas para que explores esa cuestión espiritual dentro de ti mismo, dentro de tus experiencias, y seas tú el único conocedor de tu camino y tu verdad, sin ligarse pues a nada. David, si los oyentes quieren contactar con usted o con el Centro Rosacruz o pertenecer al estudio, al Centro de Estudio Hermético de la Universidad Pedagógica, ¿dónde se tienen que comunicar? Pues nosotros estamos acá desde, bueno, podríamos dar el Gmail de la logia, sí, claro, de la logia claro. PNMontium, es logiapnmontium@gmail.com, grupo de estudio hermético, grupo hermético UPN, grupo hermético UPN@gmail.com. Esos dos fundamentales para cualquier persona que se quiera comunicar con nosotros. Y hacemos una invitación también para aquellas personas que nos están escuchando de las universidades públicas. Estamos haciendo un movimiento hermético en la Universidad Pedagógica Nacional y cualquier persona que se quiera vincular o pegar a este parche o construir también en su propia universidad, pues tenemos las puertas abiertas y todo el impulso también para hacerlo. Bien, David, el tiempo se nos ha acabado, no me voy sin despedirme de usted y agradecerle haber aceptado la invitación a esta mesa de trabajo muy interesante, el tema del que hablamos hoy, y espero que se abran próximas oportunidades y próximos programas para profundizar un poco más en ellos. Vale, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de llevar este pequeñito mensaje. Ok, bien, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, @laud de Stereo, laud.com.
www.distrital.edu.co, en Instagram el parche de yoga, @traficante de yoga, y no dejen de seguirnos en nuestro canal de YouTube, el parche de yoga, por si usted quiere hacer yoga desde su casa o desde su oficina. Además, no se les olvide que el próximo 3 de agosto el evento estrella será en Celina, calle 95, para vibrar con la práctica de yoga fluida, con body painting en colores neón y música electrónica, donde la composición de sonidos binaurales y beats de atmósferas y sonidos ancestrales los llevarán a estados inimaginables. Los informes en los teléfonos 315-335-5717 o 317-384-1237. Los dejo con una reflexión. La magia ha sido tan aporreada y es una palabra tan estigmatizada que de una u otra forma usted, señor oyente, también se está estigmatizando a usted mismo. Usted mismo es capaz de hacer magia. Todos los días son mágicos. De hecho, usted está inmerso en un magia. Y usted de pronto que está al otro lado del océano y que piensa que es muy grande y que no puede hacer nada porque la distancia nos separa. La distancia de las sensibilidades, la distancia de la desconfianza, la distancia del desamor. Recuerde que si hay una chispita de amor, una chispita de deseo en su corazón, todo es posible. Hágame caso. Aquí estoy esperando. Recuerden, les habló Johanna Castillo por la 90.4 FM Loud Stereo, la verdadera alternativa de la radio. Les deseo un feliz fin de semana. Los quiero.